está la hermana? ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos en sus hogares a través de este programa, El Pan Nuestro de Cada Día. Como todos lo sabemos, estamos haciendo una serie de enseñanzas. Anteriormente o en otras ocasiones hemos tocado los primeros capítulos del Apocalipsis, donde hablaba de las 7 iglesias, ¿verdad? Y ahora pues estamos tocando a partir del número 4. Las semanas anteriores hemos visto 2 capítulos, el capítulo 4, pero en 2 partes, y hoy arrancamos con el capítulo 5 y tenemos a nuestro pastor Jorge Trejo desde Bogotá, Colombia. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana Rosy, Dios le bendiga. Me place mucho saludarle, igualmente para todos mis hermanos allá en España y pues todos los que están conectados. Amén, amén. Sí, gracias le damos al Señor por permitirnos estar, ¿verdad? Aprendiendo cada día estos temas tan interesantes. Y bueno, es bastante importante siempre tener en cuenta no dejar de compartir este mensaje. Vamos a coger un momentito, vamos a compartir el programa de hoy. Para todos aquellos que no saben, estamos también en YouTube, en Instagram. Ahí pueden ver las otras enseñanzas que nuestro pastor nos ha dado y muchas otras más que hemos tenido. Y bueno, para dar inicio, pastor, una vez compartido este programa, si nos puede dirigir con una poderosa oración. Amén. Una vez más, Señor Jesucristo, estamos bendecidos y agradecidos no solamente por la vida que nos has dado, también por la salud y la oportunidad que tenemos una vez más de conectarnos, de estar en su presencia y en la compañía de muchos hermanos en diferentes lugares. Señor, estamos aquí dispuestos para oír palabra de Dios. Te ruego, Señor, que usted inspira mi mente, Señor, mi corazón, que al abrir mi boca, Señor, usted me dé las palabras y la sabiduría, Señor, para dar a conocer el misterio de su palabra en la vida de muchas personas. Unge, Señor, los oídos de los oyentes. Úngenos, Señor, inspíranos, bendíganos, que tu palabra corra y el nombre de Jesús sea glorificado. Gracias por el privilegio de poder tener vida y salud y la disposición de alimentar nuestra alma, nuestra fe a través de estas escrituras. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor, por esa oración tan bonita. Pastor, pues para decirle a las personas, ¿verdad?, que nos escuchan, que hagan sus preguntas, que no se pierdan cada instante de esta enseñanza. Y pastor, pues ya no le quito más el tiempo, siga dándonos estas poderosas enseñanzas. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosy, muchas gracias. Muy bien, mis amados hermanos, entonces el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Estamos una vez más aquí en la presencia de Dios. Dios es Dios allá y Dios aquí también, de manera que creo que estamos todos unidos en el mismo espíritu, así los mares y las distancias nos separan. De manera, mis hermanos, que estamos para emprender el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Es un capítulo interesante que nos habla acerca de el rollo y el cordero. Y hay algunas expresiones aquí que se pueden prestar para una interpretación trinitaria, pero realmente no hay Trinidad aquí. Por el contrario, es muy elocuente la unicidad en este capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Dice entonces este capítulo 5, allá mis amigos, mis hermanos, ustedes que están en sus casitas, para que abran sus Biblias, en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde San Juan dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. O sea que lo importante no es el libro, sino los sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, entonces, no sé, hermana Rosy, ¿está bien el sonido allá? ¿La transmisión está correcta? Sí, pastor, yo escucho perfecto. Ok, gracias. Porque pues cambié hoy de sitio, entonces quiero asegurarme que el internet está funcionando bien. Muy bien. Hay diferentes interpretaciones de este libro, mis amados hermanos, de Apocalipsis. Ahora, unos lo interpretan de una manera futurista, otros históricamente, otros de una manera preterista. Sin embargo, hermanos, respetamos dichas interpretaciones porque creemos que quienes lo hacen de una manera bien, es decir, con una buena intención. Pero no es solamente intención, es muy importante saber discernir las Sagradas Escrituras y tener un consenso claro de lo que Dios realmente quiere decirnos a través de las páginas de la Biblia. Hoy vamos a buscar al Señor Jesucristo revelado. Vamos a encontrar la verdadera identidad de Jesús en este capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a buscar aquí al Señor Jesús, que es camino, verdad y vida, ya que teniendo un conocimiento claro de quién realmente es Jesús, podemos guardar las cosas que están escritas en este libro. Mire que Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice que bienaventurados los que leen y los que guardan. La palabra guardar viene de una palabra griega que se escribe tereo. Tereo significa prestar atención, significa vigilar, conservar, retener, mantener firme una vocación. Eso significa Apocalipsis capítulo 1, verso 3, la palabra guardar en griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento está la palabra tereo, que significa prestar atención. Así que es muy importante prestar atención, vigilar, conservar, retener, mantener firme todas estas escrituras. Hay que mantener firme la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque esa obra fue lo más grande que ha habido en la historia en bien de los hombres. No olviden que esa escena ya es en el cielo. Este capítulo 5 que vamos a estudiar, la escena es allá en el cielo, porque ustedes deben recordar que en el capítulo 4 la iglesia fue arrebatada. En el capítulo, por eso yo les dije a ustedes la semana pasada que el capítulo 4 al capítulo 19 la iglesia no vuelve a aparecer en Apocalipsis. ¿Por qué usted no vuelve a ver la iglesia en Apocalipsis del capítulo 4 al 19? Porque la iglesia está en la boda del Cordero en las nubes. Así que este capítulo 5, su escena es arriba, en el cielo. Juan vio, dice la Biblia, en la mano derecha del que estaba sentado un libro escrito por dentro y por fuera, dice sellado con 7 sellos. ¿Qué era eso? Bueno, Dios siempre para hablarnos usa cosas que nosotros conocemos para que podamos entenderlas. Por eso es que usted siempre encuentra que el Señor nos habla de palomas, nos habla de gallinas, el Señor nos habla de montañas, de nubes, de fuego, el Señor nos habla de águilas, nos habla de cosas que nosotros conocemos para que nosotros tengamos claridad en el mensaje. Aquí nos está hablando de un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y en esa época
era un rollo de papiro engomado y sujetado a presión. Lo usaban los pueblos antiguos para escribir cartas de importancia, como escrituras de terrenos, de casas, digamos así, escrituras de diferentes propiedades. Los sellos solo se abrían para conocer los términos del negocio y lo abrían solamente en el tiempo acordado por ambas partes, y lo hacía una persona debidamente autorizado para ello. Según el derecho romano, los 7 testigos del testamento lo sellaban. O sea, lo importante no era tanto lo que estaba dentro, sino lo que había en los sellos. Entonces, ellos agarraban esos sellos y, hermanos, lo metían, lo envolvían, lo sellaban de tal manera que nadie podía abrirlos. Y solamente las 7 personas representantes legales o los delegados, ellos eran los únicos autorizados de abrir esos sellos, para que al abrir los sellos se pudiera conocer el contenido interno de lo que estaba en esos pergaminos. Así que, hermanos, lo cierto es que Dios tiene el libro en el cual la historia del universo ya ha sido escrita. Él tiene toda la historia en sus manos, Él tiene la historia del mundo, Él inició y Él concluirá toda la historia. Respecto a este libro, recuerden que el énfasis no está en el contenido del rollo, sino en los sellos. ¿Qué hay en los sellos? ¿Por qué ese afán de abrir los sellos para poder saber qué es? Por eso es que después de este capítulo 5, nosotros vamos a estudiar los 7 sellos. Acuérdense que la Biblia habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, y entonces después de que terminemos el capítulo 5, vamos a hablar de los 7 sellos. Ese era el afán de Juan, conocer qué había dentro de esos 7 sellos. Entonces, hermanos, es importante tener eso en cuenta. Esa fue la orden de Dios que le dio al profeta Daniel en el año 580 antes de Cristo. Respecto a las profecías apocalípticas, Dios ya había revelado todas estas. Por eso es que Apocalipsis va muy unido a Daniel. Dios ya había revelado muchas cosas del Apocalipsis al profeta Daniel 580, 600 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Y el Señor, cuando le habló a Daniel, ahí en Daniel capítulo 12, verso 4, Dios le dijo a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El versículo 9, el Señor le dijo a Daniel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, miren, hermanos, cómo Dios obra y cómo Dios hace las cosas. A Daniel le dijo: lo que yo le he mostrado, guárdalo, séllalo, que nadie lo sepa, porque el tiempo todavía se demora, todavía no es el fin. Pero al apóstol Juan, en la isla de Patmos, en el año 96 después de Cristo, cuando él estaba preso allá por causa del evangelio, Dios le habló a San Juan y le dice, ahí en el capítulo 1, verso 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia, porque el tiempo está cerca. Lo mismo que Dios le dijo a Juan, ya se lo había dicho a Daniel, pero a Daniel le dice: no lo diga nada, es un secreto, guárdelo calladito. Y a San Juan le dice: ya descubre el secreto, abra los sellos y cuéntele al mundo lo que viene, lo que va a pasar. Entonces, hermano, este capítulo 5 de Apocalipsis se destaca, en este capítulo se destaca la obra redentora del Cordero que fue inmolado, porque, hermanos, esa es la esencia de la salvación. Si no hubiera existido, hermanos, el Cordero inmolado, si no hubiera habido redención por nuestros pecados, vana sería nuestra fe, dice la Biblia, vana sería nuestra predicación. Estas palabras son el mensaje para la iglesia de este último tiempo. Este capítulo 5 es la obra del Cordero que fue inmolado. Ahora, ¿qué quiere decir inmolado? La palabra inmolado viene de una palabra griega que se dice esphagmenon. Esphagmenon. La palabra esphagmenon quiere decir literalmente cortar el cuello. Eso significa inmolado, ofrecer una víctima en sacrificio. Hace muchos años yo fui a un evento en un lugar muy montañoso de aquí de Colombia, por cierto, muy peligroso. Y fuimos a ¿cómo se llama? Inaugurar un templo.
Y yo siempre había tenido la curiosidad, porque Isaías capítulo 53 dice que el Señor como cordero fue llevado al matadero y que él enmudeció y no abrió su boca. Y yo siempre tenía la curiosidad de saber cómo es la muerte de un cordero. Entonces, cuando fui a ese evento cristiano a hacer la ceremonia de inauguración de un templo, yo estuve en esas montañas una semana. Cuando llegué allá, los hermanos me dijeron: hermano, ¿usted alguna vez en la vida ha comido cordero? Y le dije: jamás. Me dijo: esta semana vamos a comer cordero todos los días. Todos los días vamos a matar un cordero para las personas que llegan. Y yo le dije: hermano, yo quiero ver cómo muere un cordero. Entonces, al otro día a las 5 de la mañana me llamaron y entonces, ¿verdad? Agarraron el cordero de las paticas, lo amarraron así en el aire de un árbol y con la cabecita para abajo le metieron el cuchillo hacia arriba y cuando le metieron la puñalada al animalito, el animalito baló y después de balar, el animalito soltó unas lágrimas y lloraba en silencio. Hermano, eso me partió el corazón. Eso me dio un dolor de ver cómo ese animalito moría y cómo solamente 2 lagrimotas salían de sus ojos mientras se desangraba. Es impresionante ver eso. Yo tenía esa curiosidad porque tengo un amigo que me decía, pastor, yo desde niño fui cristiano porque mis papás me llevaban a la hacienda y matábamos corderos para la familia. Y cada que mi papá mataba un cordero, antes de matarlo, mi papá leía Isaías capítulo 53 y nos ponía a todos alrededor para que nosotros tuviéramos una idea clara de lo que fue el sacrificio del Calvario. Es que mire, ¿por qué hay tanta gente que se descarría? ¿Por qué hay tanta gente que no valora la iglesia, no valora las cosas de Dios? ¿Por qué hay tanta gente que no valora el evangelio ni la salvación? Porque la gente no alcanza a dimensionar lo que fue el sacrificio del Calvario. Todo el tiempo oye que sí, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que lo crucificaron, que lo torturaron, que tenía sed, que tenía frío, que se desangró, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que yo lo viva en mi mente, que yo me transporte en el espíritu, que yo me imagine, como cuando a alguien le cuentan una película o una novela emocionante y la persona vive la escena en su mente y se emociona. Ustedes han visto que hay mujeres y hombres que lloran frente a una película de televisión o una película de cine y lloran. ¿Por qué lloran? Porque se meten en la película, porque viven lo que el artista está haciendo. Si nosotros alcanzáramos a vivir en nuestro corazón y en nuestra mente lo que fue realmente el sacrificio del Calvario, nadie estaría apartado del evangelio. Todos viviríamos eternamente agradecidos con Dios porque lo que el Señor hizo fue demasiado grande. Así que inmolado viene de esa palabra esphagmenon, que quiere decir literalmente cortar el cuello, ofrecer una víctima en sacrificio. La Biblia dice en Isaías 53:7, hablando de Jesús, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ahora, es muy importante, mis hermanos, entender que no es una teoría, es una realidad, es una verdad, es algo que sucedió, es algo que ha trascendido en beneficio de nuestras vidas, de nuestras familias, en el mundo entero. Es la redención. En la redención no hay exclusivismo de raza ni de pueblo. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9, dice que el Señor hizo esto de morir como cordero para que fuésemos salvos. Y Apocalipsis 5, 9 dice: porque tú fuiste inmolado, ¿no? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Hubo un tiempo en que los judíos creían que Dios solo se preocupaba por ellos y que Él no quería a más nadie en el mundo, que Él quería destruir a todas las demás naciones, pero no. Nosotros conocemos que en Jesucristo Dios tenía un plan de redención para toda la raza humana. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice: de tal manera amó Dios a los judíos. Ahí dice: de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos nosotros. No importa que nos seamos de sangre judía, pero Dios amó a los judíos y amó a los gentiles también. Así que la muerte del Señor Jesús fue por todas las personas. Es por eso que la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, que son más que vencedores, dice Apocalipsis 12:11, fue
a través de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús tiene poder contra el diablo, contra enfermedades, contra potestades. La sangre de Jesús es la que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Dios es el que justifica. Por eso es que Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó e intercede por nosotros. La obra del Cordero no fue un accidente, sino un sacrificio previsto y esperado. Por eso Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay una cosa importante, mis amados hermanos. Aquí es donde muchos trinitarios, y muy respetuoso si hay trinitarios en esta mañana con nosotros o en este día para ustedes allá, porque para ustedes ya es noche allá. Entonces, déjenme decirles, mis hermanos, aquí es donde muchas personas piensan que Jesucristo estaba con Dios allá en el Antiguo Testamento, allá en el comienzo de la creación, allá en el comienzo de la historia humana. Apocalipsis 13:8 dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, no significa que a Jesús lo crucificaron en el principio del mundo. Acuérdese que la Biblia dice que el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Ahí en Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea que Jesucristo fue inmolado, pero en la mente de Dios. Como cuando usted va a hacer un viaje y usted se prepara y usted dice, voy a viajar a mi país o voy a viajar a mi familia en tal fecha, voy a llevarle unos panes, voy a llevarle una leche, voy a hacer esto. Es decir, usted planea, usted se prepara y usted en su mente programa su viaje. Pero hay un día cuando ese viaje que usted programó en su mente meses antes se hace una realidad. Entonces, Jesús es el Cordero que fue inmolado, pero en la mente de Dios. Porque acuérdese que Jesús tuvo comienzo en el pesebre de Belén y tuvo fin en la cruz del Calvario, como hombre, ¿no? Entonces, la obra del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, lo que nos está diciendo la Biblia es que el plan de redención fue organizado desde el comienzo del mundo. No que Jesús existía literalmente o físicamente en el comienzo del mundo. Ahora, el capítulo 5, verso 1 dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Mire qué importante esto. Dice, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿quién es el que estaba sentado? ¿Jehová? ¿Dios? ¿Elohim? ¿El Shaddai? ¿Alá? Que es un término para los árabes, ¿no? Hermanos, déjenme decirles, ¿quién estaba sentado en el trono? Si usted me dice que el que estaba sentado en el trono es Jehová o es Dios, me da mucha pena tener que corregirlo, porque resulta que la Biblia dice que Dios es espíritu y un espíritu no se ve y un espíritu no se sienta. Entonces, hermanos queridos, Dios es espíritu, dice Génesis 1:2. El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Así que un espíritu ni se ve ni se sienta. Eso téngalo en cuenta. Ahora, ¿por qué dice la Biblia sentado? Dice que estaba sentado. ¿Sentado qué indica? Sentado lo que indica es que su obra redención estaba cumplida, ¿no? Por ejemplo, ustedes han leído Génesis capítulo 2, verso 2. Si ustedes no lo recuerdan, permítanmelo recordárselos. Aquí en Génesis capítulo 2, verso 2 dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Usted piensa, hermanos, que cuando Dios hizo la creación, allá en Génesis capítulo 1, al séptimo día dice la Biblia que el Señor reposó de todo lo que había hecho. Usted piensa que fue que el Señor dijo, estoy cansado, estoy sudando, llevo 7 días trabajando, y él estaba limpiándose el sudor y él estaba rendido y diciendo, no, por favor, no voy a trabajar más porque estoy rendido. Cuando la Biblia dice que el Señor descansó de su obra, no es que él se cansa, porque tenga en cuenta que Isaías capítulo 40, verso 28, dice que, escuchen el texto, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Así que cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que el Señor reposó, que el Señor descansó al séptimo día, no era que estaba cansado. Cuando la Biblia dice que reposó, significa que Él estaba satisfecho de todo lo que había hecho. Por eso la Biblia dice que al séptimo día, cuando Él terminó la creación, Él dijo: Pastor Trejo, Dios le bendiga. No sé qué le pasó al pastor. El micrófono está apagado. Pues la verdad, este tema es bastante interesante, está siendo de bastante bendición. Vemos cómo el pastor nos está enseñando punto por punto lo que nos habla el capítulo 5. Pastor, Dios le bendiga. Ok, disculpen la interrupción, mis amados hermanos. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que el Señor descansó de su obra. Así que cuando la Biblia dice que Dios descansó el séptimo día, que reposó, significa que Dios estaba totalmente satisfecho de la obra que Él había hecho. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Un espíritu no se sienta, un espíritu no se ve, y Dios es espíritu. Entonces, no puede ser Jehová el que estaba sentado. 1. 2. Un espíritu no tiene mano derecha. Acuérdese que cuando el Señor resucitó, los discípulos, de la alegría de verlo resucitado, pensaban que veían un espíritu. Y ellos no creían que el Señor había resucitado y pensaban que veía un espíritu. Usted lee San Lucas 24:39 y el Señor dice textualmente que les habló a los discípulos y les dijo: venga, tóqueme, pálpeme. Miren que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que si Dios es espíritu, un espíritu no tiene mano derecha. Entonces, por eso, hermanos, estos términos que usa la Biblia son palabras antropomórficas. Sentado, la palabra sentado y la palabra mano derecha son expresiones antropomórficas, expresiones humanas para dar a conocer lo infinito dentro de lo finito. La palabra derecha en la Biblia no habla de una mano derecha. La palabra derecha significa poder y majestad. Ahí en Éxodo capítulo 15, verso 6, la Biblia dice: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Escuchen eso: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Entonces, derecha significa poder. Y si usted lee Hebreos capítulo 1, verso 3, la Biblia dice: se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Entonces, cuando la Biblia habla de mano derecha, no habla de una mano literal, no habla de una mano de carne y hueso, sino habla del poder y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿quién está sentado? ¿Qué mano derecha vieron ellos? La única respuesta que hay es que el que estaba sentado ahí es Jesús, porque Jesús tiene cuerpo literal. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 12 al 18 de Apocalipsis, acuérdese que San Juan vio a Jesús como hombre, pero ya glorificado. Lo vio con sus ojos como llama de fuego, lo vio con sus pies como el bronce, lo vio con sus vestidos blancos, con su cabello blanco, lo vio con su voz como el estruendo de muchas aguas. Ya había una figura visible, el cuerpo, porque hermanos, en el Antiguo Testamento Dios no tenía cuerpo, Dios era espíritu, pero Jesús es el cuerpo de Dios. La Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que en este momento Dios sí tiene cuerpo. Su cuerpo está en el cielo, pero su espíritu está con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios no tenía cuerpo y por eso era que Dios usaba teofanías. O sea, teofanías son manifestaciones visibles de Dios. Por eso era que Dios se manifestaba a través de ángeles, se manifestó a través de la zarza ardiendo, se manifestó a través de una nube, de una columna de fuego. Eran manifestaciones visibles y Dios usaba esas teofanías porque Dios no tenía cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento Dios no volvió a usar teofanías. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios tiene cuerpo. El cuerpo de Dios es Jesús. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Jesús como Dios, como juez y como rey. Ahora, mis hermanos, el rollo en la mano derecha significa que él tiene todo su dominio sobre la tierra y su derecho de poseerla como único dueño. Ahora, voy a explicar eso, hermano, porque es que el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces alguien puede decir o pensar: ¿por qué el Cordero recibe las escrituras
o el rollo del que está sentado si Él es el dueño de todo? ¿Cómo así que recibe las escrituras del mundo, del universo, de la creación, si ya era de Él, ¿no? Pues hermano, déjeme explicarle eso. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó todas las cosas, Dios entregó todo lo creado a Adán y Eva. Usted lee Génesis capítulo 2, versículo 15 al 20, y la Biblia dice que Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, ahí tienes todo, animales, árboles, frutas, todo es para ti, solamente que lo labres y lo guardes. En otras palabras, Dios le entregó todo a Adán, pero Adán pecó, Adán desobedeció a Dios, y cuando Adán pecó, Adán, hermanos, entregó todo lo que era de él, lo que Dios le había dado, lo hipotecó, lo entregó en manos del enemigo. Por eso fue que el diablo, en la tentación del desierto, por eso, hermanos, es que mire, el que lee entienda, y la Biblia hay que estudiarla. Cuando usted lee el capítulo 4 de San Mateo, cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, que lo tentó 3 veces, San Mateo hay algunas cosas que omite, hay algunos detalles en el relato de la tentación de Jesús que San Mateo omitió, pero San Lucas es más explícito, San Lucas es más amplio en el comentario cuando él habló de la tentación que vivió Jesús y que resistió Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces, cuando usted lee capítulo 4, versículos 5 al 7 de San Lucas, dice la Biblia que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo: miren eso, si me adoras, a ti te daré todo esto y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Eso es lo que San Mateo no dice. Pero San Lucas dice que el diablo le dijo a Jesús, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, Señor, si usted se arrodilla y me adora, te voy a dar todo, la gloria, los reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregada. ¿Por qué el diablo le dijo a Jesús: a mí me fue entregada? ¿Quién le entregó al diablo lo creado? Toda la creación. Adán, porque Adán recibió de Dios todo lo creado. Así que, aunque de Jehová la tierra es su plenitud, él entregó todo en manos de Adán, pero Adán pecó y nos hipotecó a todos. Entonces, hermanos, es más, el diablo le dijo al Señor: a ti te daré todo esto y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy, le dijo el diablo a Jesús, ¿no? Eso incluía las almas. Usted lee San Lucas capítulo 4, versículo 7, cuando dice: si me adoras, todos serán tuyos. ¿A qué se está refiriendo? Es que la palabra es muy clara. Dice: todos serán tuyos. No está hablando de naranjas, ni de mangos, ni de aguacates. No está hablando de frutas, ni de animales. Todos serán tuyos. ¿Cuál es tuyo? Las almas. Porque es que las almas nuestras estaban hipotecadas. Adán nos hipotecó a todos. Por eso es que toda la Biblia habla de redención. La palabra redimir quiere decir comprar de nuevo. Entonces, por eso es que por eso es que Dios tuvo que hacerse hombre para, con su sangre, redimirnos, es decir, comprarnos de nuevo, ¿no? Para comprarnos de nuevo, porque Adán nos hipotecó y estábamos bajo el dominio de Satanás. Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ahora eso será hasta que el Señor ponga su pie en la tierra para establecer su reino milenial. Entonces será la plenitud del reinado, porque hoy el diablo es quien gobierna en la vida de muchas personas que no le han dado entrada al Señor Jesucristo en sus corazones. En el Antiguo Testamento, una persona endeudada, yo quiero, para explicarle un poquito la redención, voy a explicarles esto. En el Antiguo Testamento, una persona cuando estaba endeudada y no podía pagar, tenía que darse como esclavo junto con su familia, la esposa y los hijos, y tenían que trabajar años y años para pagar la deuda. Ahora, lo único que le salvaba a esa persona de ser esclava era que llegara el año del jubileo. El año del jubileo era una fiesta que se hacía cada 50 años. Entonces, si yo le debía $20,000, o hablemos de euros, que valen más que el dólar, son más alta la moneda. Entonces, si yo le debía a una persona 20,000 euros y no tenía con qué pagarlos, entonces yo me tenía que ir a trabajar con mi esposa y mi familia a pagarle a ese señor con trabajo. Pero si al año de yo estar trabajando llegaba el año del jubileo,
esa persona me tenía que perdonar la deuda a mí, devolverme la finquita o la casita, y yo quedaba libre, ya no tenía que ser esclavo, porque el año del jubileo era para mí liberación. Esa era una orden de Dios allá en el libro de Levíticos. Entonces, hermanos queridos, ellos podían ser libres si llegaba el año del jubileo o si alguien le redimía. Acuérdese, hermano, que cuando Noemí volvió de los campos de Moab con Ruth la moabita y regresaron a Belén, que ella dijo, yo me fui con las manos llenas y volví fracasada, empobrecida, aguantando hambre. Noemí volvió a su país con su nuera, con Ruth. Y la Biblia dice que Ruth se fue a trabajar al campo a recoger semillas que los trabajadores dejaban botado, y ella con eso medio vivía. Entonces encontró gracia en los ojos de un hombre, el dueño de la finca, que llamaba Booz. Pero un pariente de Ruth le dijo a Ruth, le dijo a Booz, mire Booz, yo soy pariente de Ruth, yo soy el único que puedo redimirla. Para redimir a una persona hay 3 requisitos. Tiene que ser pariente, número 1. Número 2, tiene que tener el precio. Y número 3, tiene que tener voluntad para hacerlo. El hombre, familiar de Noemí, dijo, yo tengo el dinero, yo soy pariente de Ruth, o sea, yo reúno los requisitos, pero no tengo voluntad, no quiero. Porque es que el problema es que el que redima a Ruth se tiene que casar con ella. Entonces él le dijo a Booz, como yo no quiero hacerlo y soy la única persona autorizada para hacerlo, yo le cedo mi derecho. Entonces, si usted, Booz, quiere redimir a Ruth, usa mi derecho y hágalo. Y Booz le dijo, no, esa muchacha está muy bonita, esa muchacha es muy trabajadora, esa muchacha es muy linda, y yo la redimo, yo. Entonces ellos se quitaron el zapato izquierdo, que era una costumbre entre los judíos, hicieron un convenio. Entonces Booz redimió a Ruth, ¿no? Y al redimirla tenía que reunir los 3 requisitos: ser pariente, tener el precio, tener voluntad para hacerlo. Era la única manera de redimir. Entonces, hermano, repito, redimir quiere decir comprar de nuevo. Jesús nos redimió. Ahora, ¿Jesús reunía los requisitos? Sí, señores. Primero, para redimir tenía que ser un pariente cercano. Y Jesucristo es nuestro hermano mayor, ¿no? Simbólicamente. Mire que en Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es un primogénito? Un primogénito es el hermano mayor. O sea que Jesús simbólicamente es nuestro hermano mayor. ¿Por qué, hermanos? Mire, porque se acuerda que una vez unos fariseos vinieron y le dijeron al Señor, Señor, tu madre y tus hermanos te esperan. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y señalando a los discípulos le dijo a la gente, he aquí todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y ese es mi madre. Así que Jesús simbólicamente es nuestro hermano mayor. Él reunía el requisito para redimirnos. Número 2, tenía que tener el precio. ¿Jesús tuvo el precio para salvarnos? Claro que sí. Dice la Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Porque fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero. No es un cordero, sino como un cordero. Acuérdese que cordero es una figura, es una expresión antropomórfica. Usted no puede imaginarse a Jesús como un cordero literal. Usted se imagina a Jesús lleno de lana y con paticas, con casquitos en las paticas, con pezuñas. No. Entonces, cuando Jesús aparece como cordero, es una figura literaria. No es que Jesús es un cordero. Por eso el texto dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús nos redimió no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa. O sea, Él tuvo el precio para nuestra redención. La tercera cosa es que tenía que tener voluntad para hacerlo. El pariente de Noemí no quiso redimir a Noemí por no encartarse de Ruth. Entonces, hermano, le cedió el derecho a Booz. Entonces, mis hermanos, no tuvo voluntad para hacerlo. Jesús sí tuvo voluntad para redimirnos,
porque en San Juan capítulo 10, verso 17, el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Así que por eso fue que el dueño del mundo, Jesucristo, se manifestó en carne. ¿Para qué? Para pagar como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el precio de la redención. Porque la Biblia dice en Hebreo 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué es que la gente se confunde con Dios, un solo Dios manifestado en tres maneras diferentes? La gente no puede entender que Dios es espíritu y que para redimirse necesita sangre y que un espíritu no tiene sangre. Entonces, como nosotros necesitábamos ser redimidos, Dios quería redimirnos, pero Dios es espíritu y no tiene sangre, entonces Dios tuvo que tomar un cuerpo. Por eso es que hay un versículo que dice, mas me preparaste cuerpo. Dios preparó un cuerpo en el vientre de la Virgen María, un cuerpo que tuviera sangre para que en ese cuerpo se metiera Dios. Por eso es que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios estaba en Jesús y Jesús era cuerpo humano y Jesús tenía sangre. Esa sangre fue la que nos redimió a nosotros. Por eso Dios tuvo que tomar cuerpo. Yo quiero recordarles, porque ya se los dije en una clase, de un niño que perdió un barco a la orilla del mar. Y él, cuando lo perdió, muy triste, sobre su casa, pasaron unos días, luego encontró ese barquito exhibido en la vitrina de un almacén. Él fue al almacén y le dijo al Señor, Señor, ese barquito es mío, yo lo conozco porque yo lo hice. El Señor le dijo, jovencito, me da mucha vergüenza con usted, pero si usted quiere tener el barquito, tiene que comprarlo. A mí alguien lo trajo aquí, me lo vendió, yo pagué un dinero por él, así que si usted lo quiere llevar, tiene que comprarlo. El niño se fue, buscó el dinero, lo trajo, lo compró. Y cuando compró el barquito, el niño lo tuvo en sus manos y dijo, este barquito es mío 2 veces. Yo lo hice y yo lo compré. Mis hermanos, somos de Dios 2 veces, por creación y por redención. Somos de Dios 2 veces. Él nos hizo y Él nos compró. Eso es lo maravilloso de la redención. Así que, hermanos, somos de Dios por creación y por redención. Él nos hizo y Él nos compró con su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 hay 3 figuras. Escúchenme bien, no 3 dioses, sino 3 figuras. Entonces, ¿cuáles son las figuras? Hay una figura de cordero, ¿no? ¿Cuál es la otra? Ese cordero representa a Dios en su plan de redención. La otra figura es que está sentado. Sentado significa que Jesús está gobernando como rey. Hay otra figura, hay un león. No es un león literal, hay una figura del león, el león de la tribu de Judá, ¿no? ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Es el Señor Jesucristo, porque Jesús viene de la tribu de Judá, ¿no? Y Jesús es el rey y el león es el rey de la selva. Ahora, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 al 4, dice que no había nadie digno de desatar los sellos. Y mire lo que dice la Biblia, hermanos. Dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie en ninguna parte. Dice, ni en el cielo, o sea, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni María, la madre de Jesús, ni querubines, ni serafines, ninguno de ellos era digno de abrir los sellos. Número 2, dice, ni en la tierra. ¿Quiénes son los de la tierra? Ni los ricos, ni los potentados, ni las estrellas de cine, ni de televisión, ni los predicadores, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los misioneros. Nadie era digno de abrir esos sellos. Y dice, ni debajo de la tierra. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que dicen que están debajo de la tierra y que no eran dignos? Pues los que murieron, patriarcas, profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fueron dignos de abrir los sellos, ¿no? Personas que fueron sobresalientes y que hasta hoy están en la tumba, tampoco eran dignos de abrir los sellos. Y por eso la Biblia nos enseña, ningún hombre del linaje de Adán tiene derecho de abrir el libro, ni de desatar sus sellos, ni siquiera de mirarlo. ¿Por qué?
Adán perdió el dominio a través del pecado. Moisés, el que dio la ley, también la quebrantó. David y su linaje fracasaron, excepto Jesús. Así que no hay nadie, ninguna persona, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, digno de abrir esos sellos. Por eso era que Juan lloraba, porque no había quien fuese digno de abrir el contenido de ese rollo donde estaban esos sellos con los juicios de Dios, que lógicamente estudiaremos más adelante en los capítulos 6 del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué hubiera pasado si no hubiera resultado a nadie que hubiera abierto el libro? Número uno, no se hubiera cumplido el reino milenial de Cristo en la tierra, que ya está profetizado. No se cumpliría. Número dos, toda la naturaleza seguiría bajo maldición. Número tres, Israel jamás sería restaurado espiritual y políticamente. Número cuatro, la Biblia no sería un libro veraz. Número cinco, no sabríamos lo que va a pasar en un futuro próximo, porque dentro del libro estaban los sellos que describen los juicios de Dios. ¿Por qué sabemos, hermanos, que va a haber un anticristo? ¿Por qué sabemos que va a haber una tercera guerra mundial? ¿Por qué sabemos que va a haber un rapto de la iglesia? ¿Sabe por qué sabemos todo eso? Porque los libros fueron abiertos, porque los sellos fueron abiertos, porque se descubrió lo que estaba dentro, reservado, sellado y guardado. Hoy conocemos, tenemos el libro de Apocalipsis y todo lo que estamos viviendo se está cumpliendo gracias a que hubo alguien digno de abrir esos sellos, y ese digno fue el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, voy a dejarles hasta aquí en este día. La próxima semana, si el Señor no ha venido antes, les voy a explicar, porque la Biblia dice que el que se acercó le dijo a Juan: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para poder abrir los sellos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar por qué a Jesús le dicen la raíz de David, por qué a Jesús le dicen el cordero inmolado, por qué habla la Biblia de los 7 cuernos, que los 7 espíritus, ya eso lo sabemos. Así que vamos a hablar de todas estas y vamos a explicarle un poquito más la razón de por qué tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Entonces, hermano, tenga en cuenta que no es que hay un viejito de barba blanca, de cabellos blancos, sentado en una silla y que a un lado está Jesús. ¿Usted se imagina si vamos a aplicar eso literalmente, así como la Biblia lo dice? Entonces Jesús no sería un hombre, sino un cordero de verdad, lleno de lana y con pezuñas. Y usted se imagina un corderito agarrando el libro con las pezuñas y entregándoselo al que está sentado en el trono. Eso no tiene sentido. O si Jesús es un león, literalmente, león de la tribu de Judá, Jesús sería lleno de melena, de colmillos y con garras. Entonces, son lenguajes figurados. El que está sentado en el trono no puede ser Dios, porque Dios es espíritu y un espíritu no se ve y un espíritu no se sienta. Así que el que estaba sentado es Jesús, y Jesús es Dios, pero hecho carne, ya con cuerpo literal que se puede ver, que se puede palpar. Cuando nosotros vayamos al cielo en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor levante la iglesia, lo vamos a ver a Él literalmente. No vamos a ver un espíritu, porque un espíritu no se ve. No vamos a ver a Dios como una silueta bajando del cielo. No, a Jesús lo vamos a ver literalmente. Es más, Zacarías capítulo 13 y 14 dice que cuando los judíos lo vean, van a quedar aterrados, va a haber un lloro nacional. Dice que todos llorarán y le dirán al Señor: ¿qué son esas heridas que traes en sus manos? Y el Señor les dirá: con estas fui herido en casa de mis amigos. Imagínense que hasta las cicatrices del Calvario las tiene Jesús y son literales, son visibles, las vamos a ver. El día que encontremos a Jesús, lo vamos a ver tal como es Él. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y la próxima semana terminamos la segunda parte del capítulo 5. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias por enseñarnos de esa forma tan entendible, o sea, de una manera tan desmenuzadito que no podemos, no queda derecho a la duda, queda todo bien claro. La verdad es que está bastante interesante y bueno, y nos han llovido preguntas en WhatsApp. Y entonces vamos a iniciar, no vamos a quedarnos con nada.
eso, que hagan sus preguntas para que quede todo claro, ¿verdad? La pregunta es, la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue cambiado por el bautismo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ok, la doctrina trinitaria tuvo su inicio en el año 300, en el concilio de Nicea, en el año 300 después de Cristo. Fue la primera vez que se discutió. Alguna vez yo les dije a usted, porque habían dos, un hombre llamado Arrio y otro que llamaba Atanasio. Uno de ellos era un diácono y el otro era un obispo. Hubo el primer concilio de Nicea, se llama eso el concilio de Nicea, en Cartago. Para ser exactos, la fecha fue en el año 325 después de Cristo. Ellos se reunieron y Atanasio empezó con la doctrina trinitaria, no, que hay tres y Arrio empezó a hablar lo contrario. Entonces, sobre la unicidad de Dios. En esa discusión hubo, hermanos, por primera vez un mal precedente. Algunos se fueron en favor del uno y otros en favor del otro. Usted ve el primer concilio sucedió en el año 48 después de Cristo y se llama el concilio en Jerusalén. Ese sí lo alcanzó a estar en la Biblia. Usted lo lee en el capítulo 15, verso 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en Hechos 15, 28 está el concilio en Jerusalén, que fue para tratar un problema de judíos y gentiles. Pero observen que en ese concilio nadie habló de Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. La doctrina trinitaria tuvo su inicio en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. De ahí para acá, se dio por un hecho la doctrina trinitaria, y de ahí para acá muchos pastores empezaron a bautizar gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero usted no encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Nuevo Testamento se cerró más o menos en el año 70 después de Cristo. Entonces, hasta el año 70, el año 80, bueno, más adelante, porque Juan el teólogo murió en el año 100 después de Cristo, y con Juan se cierra el Apocalipsis. Así que hablemos del primer siglo. En los primeros 100 años, usted no encuentra una sola discusión de los discípulos, unos en favor de la Trinidad y otros en favor de la unicidad. Había unanimidad en ello. Todos creían que había un solo Dios. Entonces, usted no encuentra ni una sola discusión, ni un solo debate, ni un solo concilio para tratar cuestiones de Trinidad. La Trinidad fue 300 años después de Cristo para acá. Amén, amén. Gracias, pastor, por hablarnos un poco de la historia, ¿verdad? Y de un tema bastante importante. La siguiente pregunta es, pastor, dicen que Mateo 28, 19 fue añadido a las Escrituras. Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, ¿no? Entonces, no es que haya sido añadida. San Mateo capítulo 28, verso 19 es parte. Si está en la Biblia, si está en el canon bíblico, es porque Dios quiso que estuviera ahí. El problema no es San Mateo 28, 19. El problema es la interpretación que se le da. Entonces, la escritura es correcta. Lo que no es correcto es la interpretación o el malentendido que algunas personas le dan. Por ejemplo, Mateo 28, 19 dice, Jesús dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, mire que el texto es muy claro. Jesús dijo a los discípulos, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. No dijo en los nombres, sino en el nombre, en singular, ¿no? Si Dios es uno, si el Hijo es otro, si el Espíritu Santo es otro, si son tres dioses diferentes, porque los trinitarios, muy respetuosamente, ellos dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y eso está totalmente erróneo, porque si una persona dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está hablando de tres dioses. Y la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
¿Qué es lo que los demonios creen y tiemblan? Pues que Dios es uno. Ahora, Isaías está lleno de versículos donde el Señor dijo, yo soy Dios y a otro no daré mi gloria. Yo soy Dios y no hay más dioses conmigo. Yo soy el Redentor y no hay más. Entonces, hay más de 50 versículos en la Biblia que dicen que Dios es uno. Y entonces, si usted dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, usted está hablando de tres dioses. Y la Biblia dice, hay un solo Dios. Ahora, es uno. Si hay tres dioses, tienen que haber tres nombres en la deidad. Entonces yo le pregunto, ¿cuál sería el nombre del Padre? Si usted me dice que es Jehová, me da mucha pena decirle que no, porque Jehová es un título. Si usted me dice que el Espíritu Santo es un nombre, me da mucha pena, pero Espíritu Santo no es un nombre, es un título. Pero ¿quién de los tres tiene un nombre? Jesús. Jesús sí es un nombre propio, Jesús no es un título. Jesús es un nombre que identifica a una persona. Entonces, Jehová y Espíritu Santo son títulos. Jesús es un nombre. Y el único nombre en la deidad es Jesús. Y Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre, ni Jehová, ni Elohim, ni Yahvé, ni Adonai. No, esos son títulos, son expresiones. La Biblia dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Amén, 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 pastor. Gracias, pastor, porque sí que la verdad, mucha gente aunque se enseña esta palabra, se cierran, ¿verdad? Pero bueno, que Dios traiga revelación a sus vidas. Es más, yo siempre, hermana Rosy, permítame esta acotación. Yo siempre les he dicho varias veces, hermanos, no hay un solo ejemplo en la Biblia de una sola persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo les he mostrado, Hechos capítulo 2, verso 38, los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, los samaritanos, que era una mezcla de judíos y gentiles, se bautizaron en el nombre de Jesús. Los gentiles en Hechos 10:43 en la casa de Cornelio se bautizaron en el nombre de Jesús. Los habitantes de Éfeso en Hechos capítulo 19 se bautizaron en el nombre de Jesús. Yo puedo mostrar muchos ejemplos de personas que se bautizaron en el nombre de Jesús, pero no hay un solo ejemplo bíblico que alguien se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como le dije alguna vez, si yo bautizo a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces también puedo bautizarlo en el nombre del león de la tribu de Judá o en el nombre de la rosa de Sarón, porque Jesús tiene esos títulos. Yo puedo agarrar a una persona y decirle, yo te bautizo en el nombre del pan. Y a mí, ¿quién me dice que no? Si Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿qué quiere decir? ¿Que nos lo vamos a comer a mordiscos? Porque Jesús es un pedazo de pan. Es un símbolo, ¿no? Jesús no es un pan literal, es un símbolo. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo no puedo agarrar ese símbolo y decirle a una persona, yo te bautizo en el nombre del pan, porque es un título de Jesús. Pero cuando yo le digo a una persona, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, yo le estoy invocando el nombre, no los títulos. Y Hechos 22:16 dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, no sus títulos. Amén, amén. Gracias, pastor. Es tremenda la palabra, tremenda. Pastor, en Juan 17:5 dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pastor, hay hermanos que no tienen claro este versículo y aquí parece que hay dos personas. ¿Puede explicarnos este texto, por favor? Siempre hay muchos versículos que pueden dar una idea. Por eso es que yo les digo, la Biblia es para estudiarla. Entonces, el problema no está en lo que dice la Biblia. El problema está en la manera como se interpreta. Entonces, mire que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Del versículo 1 al versículo 5 de San Juan capítulo 17, Jesús está orando por sí mismo. De los versículos 16 hasta el 17, del versículo 6 hasta el 17,
Jesús ora por la iglesia. Y del 17 en adelante Jesús ora por la futura iglesia, por los que han de venir. Perdón, el versículo 6 al 15 Jesús ora por sus discípulos. Y del 15 en adelante Jesús ora por la iglesia. Entonces, el capítulo 17 de San Juan es una oración de Jesús por tres grupos diferentes. Los primeros versículos, él ora por sí mismo. En la segunda parte, Jesús ora por los discípulos. Y en la tercera, ora por la iglesia. Entonces, mire que en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, es una oración de Jesús. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando el Señor dice, glorifícame al lado tuyo, lo que Jesús estaba diciendo era que la gente conozca quién realmente soy yo, ¿no? Haga algo, ¿no?, que se pueda ver quién realmente soy yo, porque es que la gente veían a Jesús solamente como un predicador ambulante o como un profeta, como un hombre cualquiera. Ahora, ¿esa oración tuvo respuesta? Sí, Señor. ¿Cuándo fue que la gente vio a Jesús no como hombre, sino como Dios? O sea, ¿en qué momento Jesús fue glorificado? Cuando Jesús se transfiguró en el monte. Acuérdense que Pedro, Jacobo y Juan dice que lo vieron transfigurado y sus ropas se hicieron como blancas como la luz del mediodía, su rostro resplandecía. Ahí Jesús no apareció como hombre, sino como Dios. Entonces, esa fue una respuesta a la oración. Él pudo humanamente orar a lo divino y lo divino le dio respuesta. Él fue glorificado. Ahora, ¿cuándo fue glorificado Jesús? Cuando resucitó. Si Jesús cuando murió no resucita, todo estaría perdido. Pero la mayor gloria que Jesús tuvo como hombre, o sea, ¿en qué momento ese cuerpo fue glorificado? Cuando ese cuerpo resucitó. Ese cuerpo, al resucitar, se volvió cuerpo glorioso. No muere, no se enferma, no se debilita, no se envejece, es cuerpo glorioso. Jesús fue glorificado en el monte de la transfiguración, fue glorificado cuando sanaba enfermos, fue glorificado cuando resucitó. Y él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. En otras palabras, él estaba diciendo, yo quiero ser como fui antes. ¿Cómo fue antes? Como Dios. En otras palabras, él quería quitarse esa túnica ordinaria de carne. Déjeme explicárselo de esta manera. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ellos vestían en el lugar santo de éfod de lino. Era una ropa finísima, elegante. Los sacerdotes se vestían de lino para entrar a ministrar al lugar santo. Pero cuando ellos salían al altar del sacrificio a matar corderos para expiar el pecado del pueblo, ellos se ponían una túnica ordinaria. Ellos salían del lugar santo, se quitaban su túnica fina de éfod de lino y se ponía una túnica ordinaria para ministrar allá en el altar del sacrificio, porque allá tenían que cortar el cordero, despedazarlo, entonces se llenaban de sangre, se llenaban de humo, porque tenían que quemar las vísceras. Era un matadero, y usted sabe que un matadero es sucio, huele mal, donde la sangre se derrama, donde queman las vísceras de los animales. El matadero es un lugar feo. Entonces los sacerdotes se vestían de una ropa ordinaria para poder hacer los sacrificios para expiación. Jesucristo es Dios. Él está vestido de lino, está vestido de gloria, Él es Dios. ¿Qué hizo Él? Él tuvo que salir del lugar santo, del cielo, y ponerse esta ropa ordinaria, ponerse esta túnica, vestirse de esta carne que se enferma, que se debilita, que se muere, que se deteriora, que se envejece, no, que se cansa. Él tuvo que ponerse esta túnica ordinaria. ¿Para qué? Para venir al altar del sacrificio. Entonces, cuando él está orando aquí, él está diciendo, yo ya estoy a punto de cumplir el sacrificio del Calvario, de cumplir la meta, lo que vine, quiero volver a ser como era antes. Hoy en día, Jesús es como era antes, Dios, netamente Dios. Allá era Dios y hombre, hoy es Dios, con cuerpo literal. Amén, 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 pastor. Tremendo, tremendo. Es necesario, ¿verdad?, que enseñarse de esta manera para que las personas les quede bien claro lo que la palabra habla.
Pastor, Génesis 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muchos dicen que en este texto bíblico ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y aquí es el origen de los gigantes. ¿Qué nos puede? Sí, esa es una doctrina muy errónea, hermano. Y esa es una doctrina que enseñan los gnósticos. Y es una doctrina que enseñan testigos de Jehová. Pues siendo muy respetuoso, ¿no?, con ellos, si hay alguien que me escucha de testigos de Jehová o algo. Pero mire, le voy a tirar ese argumento al piso muy respetuosamente, con la misma Biblia, ¿no? Mire, usted no puede hacer una doctrina con un solo versículo porque un texto sin el contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, cuando dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, los testigos de Jehová y muchas personas dicen que fue que los ángeles se casaron con las muchachas que estaban aquí en la tierra, con las hijas de los hombres. Eso no tiene sentido. Le voy a explicar por qué. Unos fariseos, unos maestros de la ley, se acercaron a Jesús y le hicieron al Señor una pregunta. Le pusieron un ejemplo. Le dijeron, mire, Señor, hay una señora que se casó y el esposo murió y no tuvieron hijos. Luego ella se casó con otro y tampoco tuvieron hijos. Se casó y también murió. Se casó con el tercero, tampoco tuvo hijos. Y así sucesivamente hasta que se casó con 7. Todos eran familiares. Y con ninguno de los 7 tuvo hijos. La pregunta es, ¿cuál de los 7 maridos es el verdadero marido? Y Jesús los regañó. Jesús les dijo, ¿ustedes ignoran las escrituras? ¿Ustedes no saben que en el cielo seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento? O sea, con esa respuesta Jesús está diciendo que los ángeles no se casan. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles son seres asexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen distinción de sexo. Entonces, cuando la Biblia dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, la Biblia lo que está diciendo es que los descendientes de Set se casaron con los descendientes de Caín, porque Caín levantó una nación pagana, atea, mala, y Set levantó, ¿cómo se llama? El que hubo después de Set, sí, correcto. Set fue, digámoslo así, como el que reemplazó a Abel, porque Caín fue el hermano mayor, luego nació Abel, pero Caín mató a Abel, y luego vino, pues no fueron que fueron 3 hijos, ellos representan la generación, pero la Biblia dice que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos hijos puede engendrar un hombre en 900 años? Entonces, Adán tuvo muchos hijos, no solamente fue Caín, Abel y Set, ¿no?, sino que ellos 3, Caín y Set, representan la generación que se multiplicó y por eso existe la raza humana, porque Abel no dejó descendencia. Entonces, Set levantó una nación temerosa de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando la generación de Set creció, dice, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Entonces, cuando la Biblia dice que las hijas de los hombres, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, sencillamente los descendientes de Set se casaron con las descendientes de Caín. En otra palabra, fue un matrimonio entre creyentes e inconversos. Y eso fue lo que trajo el diluvio universal. Por eso es que la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas y el incrédulo con el creyente. Por eso es que la Biblia exhorta que los cristianos no deben casarse con personas que no sean cristianas. Amén, amén, tremendo. El trasfondo a través de la palabra. Ahora, ellos dicen que los ángeles caídos, los demonios se casaron y que de ahí viene la raza de los gigantes. Pero, hermana, los ángeles son seres asexuales, son espíritus. Un espíritu no va a engendrar un hijo. Esa es la peor doctrina. Es lo mismo que una doctrina que se llama la doctrina de la serpiente. Ellos enseñan que Adán
que Eva tuvo relación sexual con la serpiente y que Caín es hijo de la serpiente y que todos los que no creemos, como dicen ellos, somos hijos de la serpiente. Pero mire, hermanos, una serpiente no puede tener cohabitación sexual con una mujer. No hay, ¿cómo puede un animal engendrar un hijo? ¿Cómo puede una serpiente engendrar un hijo en una mujer? Es más, la Biblia me dice ahí en Génesis capítulo 5, el versículo capítulo 4, vamos a mirar. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí no dice que la serpiente conoció a Eva y que dio a luz un hijo. Dice conoció, porque conocer no es que yo vea a la persona físicamente. Conocer habla de una intimidad. Hay una cosa es conocer a una persona y otra cosa es distinguir a una persona. Aquí la palabra conocer tiene otra connotación. Aquí la Biblia dice conoció a Adán a su mujer y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín y dijo por voluntad del Señor he adquirido varón. Esto me dice claramente que Adán es el papá, engendró a Caín, no la serpiente. Entonces no tiene sentido. Pero decir que los ángeles se casaron con las hijas de los hombres y que vinieron los gigantes, los ángeles son seres espirituales y un ángel no se casa, un ángel no practica el sexo, porque un ángel es asexual. Eso es para nosotros los seres humanos. Amén, amén. Es que es eso lo que usted dice, hay que estar atento a la palabra, ¿verdad? Porque si la interpretamos de una forma errónea, es ahí donde viene Ajá, el problema. Hay que estar siempre atento con lo que nos predican, que claro. lo que dice la palabra, así sea. Y a veces, pues, lamentablemente hay personas para todo. Hay que, No, hermana, y mire, sí, eso es cierto. Mire, y Hebreos capítulo 3 dice que los ángeles son espíritus ministradores, no dice que son seres humanos. Los ángeles, ahora, los ángeles pueden tomar cuerpos, porque alguien puede estar pensando, mano Jorge, pero si hubo dos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra y eran dos varones, ¿no? Sí, los ángeles pueden tomar cuerpos humanos, pero los ángeles son seres espirituales, son espíritus administradores y un espíritu no tiene sexo. amén, amén. Esa idea hay que sacarla de la cabeza a quien la tenga. Sí, sí, claro que sí. Amén. Eso es una falsa doctrina y tienen que tener cuidado con eso. Sí, amén. Pastor, la siguiente pregunta es, muchas personas testifican que soñaron que estaban en el cielo y vieron al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto si Dios es uno? La pregunta no sería esa. La pregunta es, ¿quién me garantiza que ese sueño es verdad y que ese sueño es de Dios? Porque muchos sueños son simplemente sueños. La Biblia dice que Dios habla por sueños. Algunos sueños son de Dios, pero no todos. La Biblia dice que el sueño viene por el cansancio, ¿no? Que el sueño viene por el mucho trajinar, ¿no? Viene el sueño por el mucho, dice Eclesiastés. Entonces, no, una persona puede soñar porque está pensando en algo, porque está cansado, porque está traumatizado. Hay muchas razones para que haya un sueño. Lógicamente, hay sueños que son de Dios. Cuando uno tiene un sueño, uno tiene que, si el sueño lo impactó, tiene que decirle, Dios, ¿usted me está hablando? Ahora, yo prefiero creer más en lo que la Biblia dice que en un sueño. Mire, yo distingo un joven inmaduro en la iglesia. Se enamoró de una muchacha y vivía pidiéndole a Dios, Dios, muéstreme si ella es mi esposa. Deme señales. Y mire la inmadurez de este muchacho. Dios le dio muchas señales. Era muy celosa, era muy mundana, era una persona que casi no amaba las cosas de Dios, era una persona que vivía una vida muy mundana, muy alejada de Dios. Eso ya era una señal para él tener en cuenta que no era la voluntad de Dios. Pero él dijo, Señor, si ella llega al culto esta noche, ves, con un vestido amarillo, es porque es la voluntad del Señor que yo me case con ella. Y esa noche ella llegó al culto con un vestido amarillo.
y se casaron y duraron 3 meses casados y fracasaron. Hoy en día ella está apartada, se casó con otro, vive en adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, y él está espiritualmente muy mal, digámoslo así. Entonces, ¿cómo puede decirme, Señor, si viene? Ahora, Gedeón le dijo al Señor, si es su voluntad que yo salga a la guerra, que el vellón de lana amanezca seco y la tierra húmeda. Y al otro día fue lo contrario, Señor, que la tierra amanezca seca y el vellón de lana húmedo. Y el Señor le contestó, pero esa fue una excepción. Entonces, toda regla tiene su excepción, pero usted no puede poner ese tipo de señales al Señor. Realmente a mí me quedan las dudas que una persona le diga a Dios, que Dios le muestre en un sueño que el Padre es uno, que el Hijo es otro, que vea la Trinidad ahí, que Dios se lo muestre. Yo no le creo y le voy a decir por qué. Porque Dios no se contradice. Dios no va a decir una cosa en su palabra y otra cosa en su mente, en su sueño. Dios no se contradice. Si en la Biblia, si Dios dice que Él es uno y que no hay más, si la Biblia me muestra que Jesucristo es Dios, Él no le va a decir a usted una cosa en sueño y a mí otra en la Biblia. Es más, la Biblia dice, hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios que alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la Biblia dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra profética, no a un sueño, sino a la palabra profética. Lo más seguro para nosotros es lo que la Biblia dice, no lo que alguien se sueña o lo que alguien se imagina o lo que alguien alucina o lo que alguien le cuenta. Amén, amén, así de claro. Y todos vamos a vivir de los sueños, entonces ¿para qué la Biblia? Así de sencillo, pastor, tremendo. Porque el ejemplo que usted daba, ¿no? De este muchacho que era así inmaduro, pues yo digo, pues el enemigo lo habrá hecho vestir a la chica de amarillo, ¿no? Porque Sí. tremendo. Ahora, que quede claro, mis amados hermanos, que no es que yo esté rechazando los sueños. Yo sé que hay sueños que son de Dios, por favor, no me malinterprete, porque Dios habló a José, el hijo de Jacob, por sueños. Dios habló a José, el esposo de María, por sueño. Entonces, Dios habla, pero lo que tiene que quedar muy claro es que no todos los sueños son de Dios. Amén, amén, amén. Y si a mí una persona me dice que Dios le mostró que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en un sueño, permítame que yo no pues que haya tenido el sueño puede ser que sí, pero no creo que que ese sueño sea de Dios, porque es que Dios no se puede contradecir. ¿Cómo Dios me va a decir aquí en la palabra que hay un solo Dios y luego le va a decir a usted que no, que hay tres en un sueño? Entonces, ¿a quién le creo, al sueño o a la Biblia? Si no, no hubiera quedado escrito. Ajá. Tremendo, tremendo. Pastor, la siguiente pregunta es, ¿será que un día la persona de Jesús como carne un día desaparecerá? Nunca. Jesucristo es Dios. Su cuerpo estará en el cielo por eón de eones, eternidad de eternidades. ¿Por qué? Porque es que si el cuerpo de Jesús va a desaparecer, entonces no tendría sentido la resurrección. ¿Para qué resucitó si un día se va a desaparecer? Eso es como nosotros. Si nosotros no vamos a tener un cuerpo glorioso en la eternidad, entonces la Biblia no hablaría de resurrección. Pero precisamente, ¿por qué tenemos que morir? Es para que esto corruptible se vuelva incorruptible. Esto mortal se vuelva inmortal. Entonces, por eso la Biblia habla de una resurrección. Y cuando nosotros resucitemos, seremos cuerpos perfectos, cuerpos gloriosos, cuerpos inmortales. Y la Biblia dice, seremos cuerpos semejantes a Él. Si nosotros no vamos a morir en la eternidad, Él tampoco. Menos Él, porque Él es Dios. Ya Dios tiene cuerpo en el cielo. Así que su cuerpo nunca va a desaparecer. Amén. Pastor, la siguiente pregunta es, si el cuerpo de Jesús está en el cielo y Dios está también en el cielo, ¿esto quiere decir que hay dos dioses en el cielo?
No, Dios está en Cristo. O sea, hay un solo Dios metido en ese cuerpo. Así que cuando usted vaya al cielo no va a haber dos. No va a haber un Dios, porque es que Dios es espíritu y Dios no se ve. Usted cuando esté en el cielo va a ver a uno solo, a Jesucristo. Porque dentro de ese cuerpo está Dios. Es que Jesucristo es Dios. No va a haber dos figuras, va a haber una sola. Es lo que estamos hablando con Apocalipsis capítulo 5. ¿A cuántos vio Juan en Apocalipsis 5? Vio a uno solo, a Jesús. Lo vio como Dios, lo vio como Cordero, lo vio como León, lo vio como raíz de la tribu de David, como el linaje de David. Entonces mire todos los títulos, pero vio un solo cuerpo, una sola persona. Vio a Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Jesús, pastor. Esa era la última pregunta. Okay. Como hablábamos al principio, estas series están siendo bastante importantes. No se pierda cada una de ellas. Es bastante necesario estar atentos porque cada palabra que se es mencionada de la Biblia, cada punto, cada coma, cada acento, todo tiene un porqué. Y Dios es claro en su palabra porque este mismo capítulo que hemos visto nos dice que había uno, ¿verdad? Uno sentado en el trono y estaban los 24 ancianos y ese uno era el digno de abrir los sellos. O sea, es que la Biblia es clara y no se va a contradecir nunca. Gracias, pastor, por esta enseñanza tan bonita y vamos a continuar la segunda parte la semana que viene, ya que es necesario Amén. que todo bien claro, ¿verdad? Para Amén. que las personas pues no tengan problema en aprenderla. Y bueno, pues vamos a saludar a algunas personas que siempre nos están siguiendo en la red. Vamos a saludar a Amparito, Gabriel, Yirka, Reina, Jordi, Elena, Ismael, José Luis, Arturo, Ruth, Adela Cárdenas, Vitalia, Aida, Guerra Yarita, Cecilia, Edgar, Melissa, Estela, Beatriz, Margarita, Irving, Matilde, Tina Francés, Daisy, Fidelia y Evelyn. Muchas gracias por estar conectados, por ser fieles. Gracias a ustedes, pues es este programa. Sin los espectadores no existiríamos, no tendría, no se hubiera seguido, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pastor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué le parece si cerramos este programa con una poderosa oración? Claro que sí. Mis hermanos, a todos ustedes que han estado conectaditos, mil bendiciones, muchas gracias por haber estado ahí. Los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos honor, te damos gracias por la palabra que ha sido enseñada en este día, por habernos dado el privilegio de poder descansar, no sin antes, Señor, haber estado en su presencia con nuestras familias. Bendice cada uno de mis hermanos allá en España y en los diferentes lugares, en otras partes del mundo, en otras partes donde hay personas conectadas recibiendo esta palabra, para todos ellos en nuestra oración. Toque los cuerpos de aquellos que están enfermos y restáuralos y sánalos, Señor Jesús. Bendice a los hermanos que están luchando con su economía. Provéales los medios, Señor, para suplir sus necesidades. Glorifícate en la vida de cada familia, de cada hogar, y para todos nuestros hermanos en otra parte del mundo donde ya se disponen a descansar, a dormir con sus familias. Yo quiero pedir que usted los guarde, los bendiga, que les des un sueño tranquilo, que usted quite toda angustia, todo problema, todo aquello que les robe el sueño a nuestros hermanos que se disponen a descansar en esta noche. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra oración para ellos y para los que estamos en este lado del hemisferio, Señor, de las personas que están en pleno mediodía, que están laborando. Ruego que usted los guarde y los bendiga en sus labores diarias y que nos permita tener, Señor, un buen fin de semana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén, pastor, gracias por haber estado con nosotros. Pastor, hay una petición de oración también, perdón que Amén. había antes ha entrado en este momento. Es por la familia de la hermana Yirka, para que Dios consuele sus corazones. La verdad que
ella es parte del Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día, es una Ajá. fiel y si es necesario poder una vez más retomar una oración, la verdad que la familia de ella la están pasando bastante mal y podemos hacer una oración por ella, pastores, especialmente. Claro que sí. ¿Cómo llama, perdón? Ella se llama Yirka, Jirka, Yirka, E- Y- Irka, Yirka, Yirka. Jirka. Ok. Ok. Señor Jesucristo, para mi hermana Yirka, Señor, en nuestra oración, levantamos nuestras manos al santuario, nuestros corazones, invocamos tu nombre. Usted distingue, usted conoce a ella, a su familia, Señor, y también usted sabe del problema que está enfrentando, de la situación que está viviendo, de la angustia por la que está pasando, Señor. Por eso yo te ruego que usted abra la ventana de los cielos y derrame bendición sobre su vida, sobre su familia. Señor Jesús, que usted ponga un cerco de protección sobre el problema que ella está enfrentando, que usted pueda, Señor, ver o manifestar su gloria en la vida de ella y de su familia. Bendícela, Señor, dele las fuerzas, dele el valor para que ella entienda, para que ella sienta que no está sola, Señor, que tú estás con ella, que tú le vas a dar la victoria, que tú le vas a sacar adelante, que usted va a resolver los problemas, va a sanar, va a restaurar, para a bendecir a ella y su familia en el nombre de Jesús. Reprendemos toda fuerza del maligno que quiera quitarle la paz, que quiera quitarle la salud, que quiera quitarle la bendición de Dios. Nosotros atamos toda fuerza del maligno, la echamos fuera de su vida, de su hogar, de su familia y declaramos para ella y su familia victoria, bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendígala, Señor, y obre el milagro que ella necesita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Las oraciones atraviesan fronteras, atraviesan, Claro que sí. Señor es Dios de todos, ¿verdad? Amén. Nos falta una persona por saludar. A Edgar Chocoyo nos ve desde Guatemala. Ok. Salud, España. Amén, mi hermano Edgar. Un abrazo, bendición, me place saludarle. Amén, amén. Bueno, pastor, pues hasta aquí llegamos. No olviden la serie de Sobre la Roca. Y bueno, llegamos al final de este poderoso programa y aquí los esperamos una próxima vez. No se vayan. Algo grande